Gracias por la victoria. He titulado este mensaje la victoria de Cristo en la cruz. ¿Sabe? Porque ese día fue el día más glorioso de la humanidad. Fue el día más importante. Fue el día más maravilloso. ¿Cómo no recordar aquel día? Lo podemos hacer también hoy o cualquier día. Porque es el día más importante en la historia de la humanidad. Hubo un antes y un después. Hubo una marca que nadie puede lograr. El Hijo de Dios muriendo por los hijos de los hombres, para que los hijos de los hombres nos convirtamos en hijos de Dios. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Es un día para conmemorar, es un día para disfrutar. No es un día de tristeza, no es un día de luto, no es un día para poder nosotros estar tristes. Este día es un día de gozo, es un día de victoria, es un día de triunfo, es un día para recordar que por medio de Cristo no somos derrotados, no estamos derrotados, somos vencedores y más que vencedores. Aunque pierda una batalla, no estamos derrotados. Cristo ganó la guerra en la cruz del Calvario. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció al diablo. ¡Aleluya! Ya no hay distancia. Ahora, por medio de Cristo, podemos entrar al lugar santísimo. Ahora, por medio de Cristo, confiadamente, podemos entrar a su presencia. No nos decimos más lejos de Dios. El Señor te perdona, Él te limpia de todo pecado. 1 Corintios capítulo 1, el versículo 18, vamos a leer la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Voy a leer un versículo más. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. La victoria de Cristo Jesús en la cruz. La victoria de Jesús en la cruz. Hoy, en estos días, en estas semanas llamadas Semana Santa, en el mundo entero, la gente dice celebrar, ¿cierto?, la Pascua. Pero creo que la mayoría de ellos, y aún más, pues ya es un poco más allá, la mayoría del pueblo cristiano no entiende esta fecha, como se debería entender, de lo que se habla hoy. Y yo le pregunto, ¿de quién se habla en estos días?
¿Cuáles son las conversaciones en la escuela, en los jardines escolares, ¿cierto? En los trabajos, en el día a día, en la calle, en el comercio? ¿De qué se habla? Se hablan de huevitos de Pascua, ¿cierto? Se hablan de conejos. Se habla de no comer carne, sino pescado y cosas así, pero no carne de vacuno. Y todo esto de lo que se habla no es lo que habla la palabra de Dios. Y venía esto a mi corazón por la mañana. ¿De qué se habla en estos días? ¿De qué se habla en los hogares cristianos? ¿Cuál es la preocupación para con nuestros hijos? ¿Cuál es la preocupación, cierto, en estos días? ¿Será de esconder los huevitos por toda la casa, como algunos hacen por costumbre, para que los niños lo encuentren? ¿O de regalar un conejo lleno de chocolate? Como lo decimos en Navidad, no es malo regalar algo, un regalo. No es malo darle un dulce a un niño o un chocolate. Ahí no considero que esté el pecado. El pecado está en no tomar y enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos como corresponde. Y decirle, hijo mío, yo te puedo dar un chocolate, te puedo dar un conejo, te puedo dar algo como regalo. Si tú tienes que entender primero lo que significa esta fecha, que no tiene nada que ver con esto. Así es. Y dar el significado real. Si te quieres comer un chocolate, ahí está. Pero no significa, no tiene nada que ver con esta fecha de lo que habla el mundo en este tiempo. No tiene nada que ver de lo que habla la palabra de Dios. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios en estos días. ¿Cuántos son impactados por los regalos? Son impactados por el celofán, por el envoltorio, por el dibujo, por la imagen, ¿cierto? Por el porte del conejo y de los huevitos de Pascua. ¿Cuántos son impactados? Y algunos piensan que esa es la Pascua y eso está muy lejos de la realidad. Que Dios nos ayude. Y no soy legalista, simplemente quiero ser bíblico. Cuando los judíos celebraban la Pascua, su Pesaj, ¿cierto? Ellos celebraban el momento en que Dios los liberó de los opresores, de los egipcios que los tenían como esclavos. Fue su liberación. Y el Señor en la última plaga, la plaga de los primogénitos, mandó a su pueblo, porque está escrito ahí que Él hace diferencia, hizo diferencia entre los egipcios y entre los judíos, su pueblo, y mandó a sacrificar un cordero, el cordero pascual, y con su sangre ellos pintaron, ellos rociaron las puertas, los dinteles de las puertas. Y entonces cuando vino esta plaga, vino este juicio sobre la tierra, no tocó, no entró el espíritu de la muerte y mató a los primogénitos de los judíos, porque había un sustituto. La sangre de ese cordero fue su salvación, la sangre de ese cordero fue su redención, ese fue el precio pagado por su liberación. Así es, Señor, amén. ¿Cuánto alaban a Dios estamos? Amén. Sucedió algo glorioso en el campamento de los judíos. Hubo tiniebla en Egipto, pero ahí no entró la muerte en el campamento del pueblo de Dios. Eso quebrantó el corazón del faraón, porque su propio hijo falleció. Hubo lloro, hubo angustia, y él dejó ir al pueblo de Dios que emprenda su camino hacia la tierra prometida. Ahora nosotros no celebramos la Pascua judía,
Nosotros, como el Señor Jesús, ¿cierto?, lo instituyó, nosotros recordamos a Jesús, que Él es nuestro Cordero Pascual. Amén, Señor. Ya no tenemos que tomar un carnero, no tenemos que tomar un animal y degollarlo y pintar, ¿cierto?, nuestras casas o las puertas con esa sangre. No, ahora simplemente dice, por una vez y para siempre, ese Cordero bendito dio su sangre por cada uno de nosotros, y esa sangre pagó el precio por nuestros pecados. He titulado este mensaje La victoria de Cristo en la cruz. ¿Sabe? Porque ese día fue el día más glorioso de la humanidad, fue el día más importante, fue el día más maravilloso. ¿Cómo no recordar aquel día? Lo podemos hacer también hoy o cualquier día. Porque es el día más importante en la historia de la humanidad. Hubo un antes y hubo un después. Hubo una marca que nadie puede borrar. El Hijo de Dios muriendo por los hijos de los hombres, para que los hijos de los hombres nos convirtamos en hijos de Dios. Amén. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Es un día para conmemorar, es un día para disfrutar. No es un día de tristeza, no es un día de luto, no es un día para poder nosotros estar tristes. Este día es un día de gozo, es un día de victoria, es un día de triunfo, es un día para recordar que por medio de Cristo no somos derrotados, no estamos derrotados, somos vencedores y más que vencedores. Es un día para conmemorar el día en que Cristo murió por nosotros, que derramó su sangre por nosotros en aquella cruz. Alabado sea el Señor. Cuán alejado estamos muchas veces, cuán alejado está el mundo en estos días con tanto paganismo. ¿Saben qué significan los huevitos de Pascua? Hay varias versiones. Los paganos celebraban de esta manera porque esos huevitos, ellos representaban el origen, ¿cierto?, la fertilidad, el nacimiento de algo. Y aún más, la iglesia lo fue tomando y lo fue cristianizando como todos los paganos. Y después, como decían que no se podía comer carne porque se come el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Solamente el pecado. Una conmemoración totalmente pagana, que no tiene nada que ver con el sentido, si no somos caníbales. Esto es algo espiritual. Esto es una conmemoración de algo que representa, no es que sea Cristo mismo, sino que lo recordamos, lo conmemoramos, es un memorial, así como tomamos la cena del Señor. Y el pan es su carne y el vino representa su sangre. Es un memorial. Y se empezó de esta manera a tomar esta fecha paganamente. Algunos ya no conforme con no comer carne, empezaron a ir a todo lo que era animal, ¿cierto?, hasta los huevitos. Y entonces, como los huevos se echan a perder, lo empezaron a conservar con cera, empezaron a pintar con cera, para que durara esos días y lo pudieran, ¿cierto? Y después ya empezaron algunos a recubrirlo de chocolate y después ya empezó a hacer un comercio. Hasta igual lo del conejo, que Dios lo bendiga. Todo algo pagano. Pero cuando nosotros recordamos esta fecha de algo no pagano. ¿Sabe? He leído este versículo como pasaje principal ahí en 1 Corintios 1:18. Porque cuando decimos esto, pareciera ser locura. Digan esto a alguna persona religiosa.
o alguna persona del mundo iba a decir: eres un loco, eres un fanático, eres un legalista, tú no entiendes nada, tú no sigues la religión, y gloria a Dios por ser fanático, loco o legalista, porque lo dice la palabra del Señor. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Cuando exhortamos la palabra de Dios, a la gente no le gusta, le parece locura. Sí, Señor. Porque la corriente del mundo va en contra del evangelio de los hijos de Dios. El mundo es un enemigo al cual tenemos que enfrentarnos todos los días. Pero ¿qué dice la Biblia que vence al mundo? La fe. La fe, dice la palabra, es vuestra fe la que vence el mundo. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esta palabra es locura. Va en contra. Esta palabra es distinta. Esta verdad rompe los moldes, rompe las tradiciones, rompe las maldiciones, rompe el paradigma. Esta palabra es locura, dice, para los que se pierden. Destruye la sabiduría de los sabios. Amén. Aleluya. Destruye toda práctica, todo lo conocido. Y pregunta en el versículo 20, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde están los buenos para alegar? Los disputadores de este siglo, ¿dónde están? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿O qué cree usted que la gente, mientras más conocimiento hay y toda la tecnología aumenta, la gente es más sabia? Cada día aumenta más el pecado, cada día hay menos cordura, cada día la gente hace más perversidades, cada día el mundo está de mal en peor, cada día es más difícil vivir correctamente. Cada día la gente piensa menos y hace más tonterías. ¿A dónde está su conocimiento? ¿A dónde está su sabiduría? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Los principios de la psicología cambian todos los años. Y ellos van cambiando sus definiciones y cambian su forma de pensar. Y de uno a otro filósofo ya hay diferencia. Pero Cristo dijo: yo soy la verdad. Aleluya, Señor. Yo soy la vida. Amén. Él no cambia. Esto mismo predicaban nuestros abuelos. Y predicaban hacia atrás nuestros hermanos. Hace siglos atrás predicaban. Y aun cuando eran más mirados, aun cuando quizás no tenían mucho conocimiento, esta palabra los transformó sus generaciones, transformó su familia. Lo que era locura para los demás es poder de Dios, es poder de lo alto, es sabiduría de lo alto. Predicar de la cruz es una locura. Pablo lo dijo en una ocasión y tuvo que dejarlo bien claro: no me avergüenzo del evangelio. Porque ahí en Roma, ahí los griegos, en esta cultura greco-romana, ellos tenían muchos dioses y todos sus dioses eran poderosos. Todos hacían maravillas. Todo era una teoría, una filosofía, pero todos hacían cosas grandiosas. Todo era fábula, pero todo era maravilloso, sus fábulas. Y Pablo tuvo que escribirles, tuvo que hablarles, tuvo que predicarles de un Cristo muerto en una cruz. No había nada bello en una cruz. No había nada poderoso de morir en una cruz para él. Qué hermosura había
de predicar de un líder que lo habían matado. ¿Dónde estaba el poder? ¿Dónde estaba la grandeza? ¿Dónde estaba la dicha? Era algo para avergonzarse, pero Pablo dice ahí, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hay una victoria en un Cristo resucitado. Hay victoria por medio de aquel que murió en aquella cruz. Está la victoria de la cruz. Está la victoria de un hombre que murió en la cruz. Él se derrotó el pecado. Nadie más pudo vencer el pecado. Solo ese que fue muerto ahí en la cruz. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Qué tremenda esta palabra. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, es decir, todos fuimos vencidos por el pecado. Pero hubo uno que no fue vencido por el pecado. Hubo uno que murió en aquella cruz y murió sin tacha, sin contaminación, sin mancha. Murió en victoria porque derrotó el pecado. Lo que ninguno de nosotros podía hacer, lo hizo Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿No es para celebrar eso? Al cielo no vamos por la justicia que nos ganamos. Aquí no, somos justos y practicamos la justicia porque Cristo ya habita en nuestro corazón. Es un fruto, ¿cierto? Y lo demostramos que somos salvos haciendo obra justa. Pero no es nuestra justicia la que nos lleva al cielo, es la justicia de Cristo. El traje glorioso, aleluya, de Cristo ganó en la cruz. Y Él dice que ese traje lo da a cada uno de los que creen en Él. Amén. Porque somos justos por medio de Cristo. Amén. Él nos regaló su justicia. Por eso que cuando Él venga, no va a venir a buscar a Sergio. No va a venir a buscar a mi hermana María. No va a venir a buscar a mi hermana Andrea. No. Él dice que va a venir y Él va a venir a buscarse a sí mismo. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Él nos va a llevar arriba porque Él vive en nosotros. Amén. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Por eso le damos gloria a Él en este día. Por eso le exaltamos a Él, porque Él venció el pecado en aquel día glorioso. Él venció lo que nadie pudo vencer. Me llamaba mucho la atención, pero hay un texto que dice que Él venció, ¿cierto? Lo que para nosotros era una maldición. Y me llamó mucho la atención. Dice, la maldición de la ley. La maldición de la ley. Y yo pensaba en esto y claro, escudriñando, profundizando un poquito más. No es como parece que dice, porque la Biblia no es la ley de Dios, son los primeros 5 versículos de la Biblia o el Antiguo Testamento. Y se añadió después. Eso no es maldito. La palabra de Dios es bendita. Y toda la escritura es útil para redarguir, convencer, para bendecirnos. Amén, Señor. Es bendición, no es maldición. Pero ¿qué está diciendo ahí la palabra? Está diciendo la Biblia ahí que por la ley, como ninguno de nosotros podía cumplirla, porque bastaba quebrantar un precepto, una palabra, un mandamiento, y ya éramos maldecidos por esa ley. Éramos dignos de muerte por esa ley. Era una maldición, en vez de ser una bendición, era una maldición para todos que no podían cumplir esa ley. Ninguno pudo cumplirla, pero Cristo cumplió la ley. Aleluya. Alabado sea Dios. Y hay un texto glorioso que dice que cuando Él murió, fueron clavadas las tablas de la ley ahí. Así es, Señor. Y se escribió, ¿cierto? Ahí, en aquel día, la palabra de Jesús, consumado es. Amén.
Está terminada la obra. Está listo. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Era como que nosotros estuviéramos ahí. Y Él llevó todos nuestros pecados, toda nuestra amargura, todo lo que nos aqueja, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, nuestros pecados futuros, todo lo llevó Cristo en aquella cruz. Qué pesada estaría. En aquella hora, qué lucha tan grande tenía el maestro antes de ir ahí, porque la victoria era una victoria, la más grande de todas. La madre de todas las batallas estaba ahí. Y más aún, en aquel día Él ganó la guerra. Y me gusta decir esto a todos los que en este día han venido aquí con alguna batalla que han perdido en la semana. Si usted ha perdido alguna batalla en la oración, ha perdido con algún pecado que ha cometido, ha perdido la batalla en su mente, quizá ha perdido con el desánimo, ha perdido con la pereza, ha perdido con algún pecado sexual, cualquiera sea. Usted puede perder mil batallas, pero Cristo ganó la guerra. Por eso, si venimos a Él, seguimos estando en victoria. Podemos perder batalla, pero Cristo ganó la guerra en la cruz del Calvario. Aleluya, Él derrotó el pecado. Por eso dice el apóstol Juan: hijitos, si ustedes han pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo. Aleluya. Él los ha limpiado con su sangre preciosa. El diablo nos viene a decir: está todo terminado, está derrotado, está vencido. Vive en esta mañana simplemente diablo, mentiroso, he perdido una batalla, pero yo soy más que vencedor. Cristo ganó la guerra y tú estás vencido y Él te colocó bajo mis pies. Él venció el pecado y venció el diablo. El diablo lo tentó, pero Él le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Él cumplió la palabra, Él anduvo en la palabra. El diablo no tuvo cómo derrotarlo. Y cuando Cristo murió parecía que había fiesta. Se intercambiaban regalos. No sabía que algo glorioso había ocurrido ahí. Cuando eligieron a Barrabás, parecía que Cristo estaba perdiendo. Cuando lo clavaban en esa cruz, parecía que Él estaba perdiendo. Pero no era así. Era la victoria de Cristo en la cruz. Y Él nos entregó a un diablo derrotado. Y esto es doble, hermanos. Lo que Cristo hizo por nosotros no lo tenemos que olvidar, porque lo tenemos que llevar a la práctica. Si Él venció por medio de Cristo, podemos vencer el pecado todos los días. No hay pecado invencible, no hay pensamiento poderoso de pecado pecaminoso. Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Su sangre bendita y gloriosa nos lava y nos limpia de todo pecado, de todo pecado. No hay pecado poderoso para la sangre de Cristo. Y también Él nos entregó a un diablo vencido. No tenemos un enemigo mayor al Cristo que vive en nosotros. La lucha puede ser grande. El diablo no se puede levantar como ríos, pero el Espíritu de Dios levantará bandera. Y es como si el Señor dijera: mira, yo te entregué a un enemigo y está bajo tus pies. Pero no le deis lugar al diablo. Yo vencí el pecado, pero no deis vuestros cuerpos al pecado. Manténganse en victoria por medio de Cristo. Ni deis lugar al diablo, resistid al diablo
de seguro Él va a oír, Él va a oír de vosotros. No tiene potestad, no tiene poder, no hay victoria para Él, a no ser que nosotros le demos lugar, a no ser que nosotros le abramos las puertas. Por eso dice: ni deis lugar al diablo. Cuántas cosas, cuántas batallas perdemos, no porque no tengamos la capacidad para vencer, sino porque le damos lugar al pecado, le damos lugar al pensamiento de derrota, escuchamos voces que no tenemos que escuchar. Pero tomemos esta palabra en este día. Cristo Jesús ya no está crucificado. Aleluya. Él está a la diestra del Padre. Y lo más lindo es que nosotros, dice que ahora, en este mismo momento, estamos sentados juntamente con Él. Amén. En lugares celestiales. Así es, Señor. Usted está en victoria. Estamos en victoria, aunque estamos en esta tierra, somos peregrinos aquí, pero estamos sentados justamente con Cristo en lugares celestiales. Le digo, yo hoy voy a preparar lugar para que cuando yo estoy, vosotros también estéis espiritualmente. Estamos ahí ya somos de aquí, somos de ese lugar. Aleluya. Y un día estaremos completos ahí, con un cuerpo glorificado. Pero todo eso será posible por la victoria de Cristo en la cruz. Señor. Él es nuestra paz. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén. ¿Alguno ha venido enfermo? Dice que Él se llevó nuestra enfermedad en la cruz del Calvario. Hay victoria sobre la enfermedad. ¿Alguno ha venido amargado y triste? El Señor se llevó las enfermedades de nuestra mente y los dolores del corazón en la cruz del Calvario. Él se lo llevó ahí. No hay carga, no hay peso. Dice el Señor: echa sobre mí tu carga, yo la voy a llevar. Yo la llevé hace más de 2000 años ahí en la cruz del Calvario. Estamos en victoria. Estamos en victoria. ¿Cuántos están en victoria? En esta hora estamos en victoria. Estamos en victoria. No escucha la voz del diablo. Ese es el mentiroso. El diablo es el engañador. Por excelencia, él es el mentiroso. Él es el engañador. Estamos en victoria. Tú no has perdido nada todavía, porque Cristo lo ganó todo en la cruz del Calvario. Aleluya. Recuerda esta palabra. Aunque pierda una batalla, no estamos derrotados. Cristo ganó la guerra en la cruz del Calvario. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Él venció al diablo. Aleluya. ¿Cuánta gente hoy día está lejos de Dios? Está separado de Dios. Y termino con esto. Aleluya. Pero cuando Cristo murió, algo pasó en el templo. Algo sucedió en aquel lugar. Ahí estaba el templo y estaba dividido por un velo altísimo, desde el techo hacia abajo y de color púrpura, grueso. Ningún hombre podía romper ese velo. Era la puerta de entrada hacia el lugar santísimo, donde habitaba Dios. En el lugar santo descendía la presencia de Dios sobre los sacerdotes. Ellos ministraban. Pero en el lugar santísimo nadie podía entrar, solamente una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote. Y si entraba en pecado, moría. Por eso entraba con cuerda y con campana, para que cuando dejase de moverse, dejaba de sonar esa campana, nadie se atrevía a entrar ahí, porque moría también. Y lo tiraban hacia afuera, fallecido, si no entraba como tenía que entrar. Pero cuando Cristo murió, se acabó la separación entre Dios y el hombre. En la victoria de la cruz, Él nos atrae
Cristo murió en el día de la expiación, en el día donde el sumo sacerdote tenía que estar y cumplir el mandato. Pero hubo uno que se adelantó. Y la sangre sobre el propiciatorio celestial, Jesucristo la colocó. Aquel que mataron, aquel que menospreciaron. Y el sumo sacerdote, cuando vio que una mano invisible cortó el velo de arriba hacia abajo y quedó al descubierto el lugar santísimo, y vio que nadie murió, vio que nadie falleció en aquella hora, él rasgó su vestido. Aleluya. Y se dio cuenta que había muerto, no era cualquiera. El que ellos habían condenado a la muerte no era un derrotado. El que habían avergonzado, condenándolo a morir desnudo en una cruz, no era un maldito, era el bendito Hijo de Dios. Y se rasgó el velo ahí, ya no hay separación, ya no hay distancia. Ahora, por medio de Cristo, podemos entrar al lugar santísimo. Ahora, por medio de Cristo, confiadamente, podemos entrar a su presencia. Ya no te sientas más lejos de Dios. El Señor te perdona, Él te limpia de todo pecado, Él rompe las cadenas, la atadura. Aleluya. Y Él nos da victoria a través de Jesucristo, su Hijo. Hay victoria. Cuando están en victoria, cuando tienen victoria, cuando tienen victoria en esta hora. Póngase en pie. Gracias, Señor. Si usted está en victoria, clame a Dios. Gracias a Dios. La Pascua no es un día de luto. ¿Cuántos comen chocolate? En estos días, cómase la palabra. En estos días, cómase la presencia de Dios. Llénese de la presencia de Dios. No busque huevo por la casa de chocolate. No, busque la presencia de Dios. Busque lo de Dios. Busque el Espíritu Santo de Dios. Busque llenarse del gozo de la salvación. Busque la palabra de Dios en este día. Gracias, Padre. Estamos en victoria. Y si alguno ha venido en esta mañana con atadura, el Señor ya rompió el velo. Oye, yo siento algo tan grande. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, presencia de Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos, Santo. Alabado sea tu nombre. Gracias, palabra del Señor. Digno es Dios, bendito. Es precioso, es maravilloso. Aleluya, eterno, glorioso Padre. Gracias, Padre, por ver, gracias por tu misericordia, Padre, te digno eres, Dios. Gracias, Dios. Cómo adorarte, cómo agradecer tu nombre, Señor. Síguelo ayudando, Padre. Gracias por la victoria, gracias. Y el Señor trae sus ojos se han posado sobre este lugar en esta mañana.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. El Señor está con nosotros en esta mañana. Señor, Sus ojos están sobre este pequeño remanente. muchas veces nosotros digo, No te sientas solo. Padre bendito, aleluya. Porque sus ojos, sus oídos están abiertos a la oración en este lugar. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Los cielos se han abierto. Gracias, Padre bendito. Recíbelo de Dios esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Aumenta tu fe en esta mañana y recibe lo que Dios tiene para ti. Recíbelo en esta hora, no tengas duda. Gracias, Señor.